Aprendo en casa. Hola, hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Les saluda Miss Ruth. Chicos, estamos trabajando la semana 28. El tema de esta semana es, seguimos trabajando, disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Esta actividad está dirigida para los estudiantes del cuarto grado. Chicos, el día 1 estamos trabajando el área de ciencia y tecnología. Para ello necesitamos a la mano los siguientes recursos: nuestro celular con conexión a internet, también nuestro portafolio y cuaderno de trabajos elaborados, nuestro lápiz, lapicero, colores y también nuestra ficha de lectura, que la van a encontrar en la sección de recursos. ¿Cómo fabrican las plantas su alimento? Entonces, chicos, vamos a conocer la actividad para el día de hoy. La actividad nos dice, ¿recuerdan la del día viernes? Vamos a continuar trabajando. Nos dice, ¿de qué viven las plantas? Parte número 2, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a continuar con la actividad del día viernes, como les comentaba, para poder seguir conociendo, para saber de qué viven las plantas, ¿no? Entonces, nuestra meta para hoy es explicar el proceso de la fotosíntesis en la fabricación de los alimentos de las plantas y a partir de esta, otros alimentos importantes que son para todos nosotros, ¿ya? Bien, chicos, empecemos. Entonces, ahora vamos a empezar. Reflexiona sobre lo siguiente. ¿Qué comiste hoy? ¿En tus alimentos comiste plantas o parte de ellas, como sus frutos, tallos o raíces? ¿Sabes que la planta fabrica sus propios alimentos? ¿Ustedes qué opinan, chicos? A ver, reflexionando a partir de estas preguntas, si nos damos cuenta, nuestras comidas siempre, ¿no?, nos proporcionan vitaminas, proteínas que siempre necesitamos para mantenernos saludables. Entonces, todos los días nos alimentamos de las plantas, ¿ya? Entonces, ahora les voy a dar a conocer a partir de estas preguntas que ustedes han estado reflexionando, ¿no? Y dándonos cuenta que las plantas siempre están presentes en nuestro día a día. Vamos a dar a conocer la pregunta de investigación para el día de hoy. Y es la siguiente. ¿Cómo hace la planta para fabricar sus alimentos? ¿Con qué materiales fabrican las plantas sus alimentos? Entonces, chicos, a partir de la pregunta de investigación, ustedes van a escribir una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Escribe al lado de cada respuesta una idea que fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir. A ver, recordando la actividad del día viernes, entonces nos hablaban acerca de cómo las plantas, ¿no?, fabricaban su propio alimento. Entonces yo creo que las plantas fabrican su propio alimento así, a través de la fotosíntesis. Ellas realizan el proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento, ¿no? Son ideas claras, ideas claves, perdón, chicos, son ideas ejemplos. Ustedes recuerden que pueden brindar otros tipos de respuestas, ¿ya? Yo creo que las plantas fabrican sus alimentos. ¿Qué utilizan para fabricar o realizar la fotosíntesis? Nos decían, ¿no? Utilizaban la luz solar, también nos dicen utilizaban el aire, ¿no? También utilizan el agua para su crecimiento, ¿no?, por la cual ingresan los nutrientes. Entonces, chicos, recuerden que las primeras respuestas son hipótesis. Recuerden que siempre necesitamos nosotros argumentar y utilizar una fuente confiable para que sustente nuestra respuesta, ¿ya? Entonces, ahora, ustedes lo que van a hacer es que sus ideas siempre tienen que estar basadas en evidencias, en hechos científicos. Así que, chicos, para ello vamos a seguir trabajando para dar respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, para ello vamos a desarrollar un plan de investigación. ¿Qué acciones realizadas debemos nosotros realizar? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero para responder a la pregunta de investigación? Buscar información, ¿no?, que es lo más importante siempre, y tener listos los materiales que voy a utilizar a la mano para así no estar en movimiento. ¿Qué haré luego? Entonces, luego de repente preguntaré a algún familiar acerca de la fabricación de los alimentos de las plantas, ¿no? Como si ellos lo realizan.
¿no? ¿Cómo es la fotosíntesis, quizá? ¿Qué haré después? Ya tengo toda mi información, ahora tengo que empezar a leer, a analizar, tengo que subrayar las ideas importantes para poder responder a la pregunta de investigación, ¿ya? Bien, chicos, entonces, ahora recuerda que nosotros tenemos posibilidades de seguir informándonos. Entonces, para ello podemos incluir fuentes en nuestra lista de materiales. Para ayudarte, te alcanzamos la ficha de lectura con la que tú ya estás contando. Entonces, el material 1 que tú vas a considerar va a ser la lectura, ¿ya? La lectura del día de hoy, que es cómo fabrican las plantas su alimento. Entonces, es una lectura que ustedes, chicos, van a tener que realizarla con detenimiento para así que les pueda brindar ideas más claras para poder responder a la pregunta de información y obtenga un poquito más de información acerca de las plantas y su fabricación de alimentos. En los materiales 2, ustedes pueden considerar de repente la entrevista a un familiar, como lo hicieron el día viernes, ¿no? Entonces, de repente, por allí se habló de la fotosíntesis, entonces ya tienen una información extra que pueden agregar. También pueden considerar videos, libros o revistas que pueden encontrar por medios visuales como el internet, ¿no? Entonces, ustedes también consideren, ¿ya? Recuerden, chicos, siempre, si ustedes han elegido una lectura para su investigación documental, esta información que nosotros obtengamos debe ser de una fuente confiable, ¿ya? Tiene que tener validez para así argumentar y sustentar nuestras respuestas. Entonces, chicos, ahora vamos a leer nuestra ficha de investigación, perdón, nuestra ficha de lectura para ayudarnos a responder la pregunta de investigación, ¿cómo fabrican las plantas su alimento? Entonces, chicos, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Recuerden, en este momento yo realizaré la lectura ya de una manera rápida, veloz por el tiempo, pero ustedes en casa pueden realizar de una manera más tranquila para que así puedan comprender un poco más y recuerden siempre subrayar las ideas principales para así que ustedes puedan tener una idea más clara y puedan comprender. Y si hay palabras que ustedes no comprendan, siempre subrayen y pregunten a un familiar para que les pueda dar solución, ¿ya? Entonces, chicos, empezamos. Dice, ¿qué comiste hoy? No sé, empieza la lectura con una pregunta. Seguramente pan de trigo, papas, arroz o maíz. Estos alimentos provienen de plantas. Si comiste pollo, sabes que este se alimenta de semillas, ¿no? También nos dicen que provienen de vegetales. Si comiste carne de vacuno, sabes que también este ganado se alimentan de pasto. Entonces, chicos, como podemos ver, los animales viven y se alimentan, al igual que nosotros, de vegetales que viven en el agua, ¿ya? Que es una cadena alimenticia como la que podemos observar en esta parte. Entonces, como puedes ver, el origen de la cadena de la alimentación está en los vegetales. Parte de aquí, chicos. Entonces, las plantas y las algas verdes son los únicos seres capaces de producir sus propios alimentos y así servir de alimento a las demás especies. ¿Ya? Seguimos. Ahora nos dicen, ¿cómo producen su alimento? Se dice, como recordaremos, las plantas fabrican sus alimentos mediante el proceso denominado la fotosíntesis, chicos, ¿ya? Para ello se utilizan dos materiales que existen en la naturaleza. Tenemos el agua y los nutrientes y también tenemos al dióxido de carbono. El dióxido de carbono, o también considerado como el CO2, es un gas que no tiene color ni olor y forma parte del aire. ¿Ya? Este gas es un desecho de la respiración de las plantas, chicos. ¿Ya? Entonces, el dióxido de carbono nos dice, ¿no?, que es un desecho de la respiración de las plantas y también de los animales. También de la combustión de los materiales orgánicos como la leña y el carbón que se queman y del combustible de los vehículos motorizados. Este gas está formado por la unión de carbono y oxígeno. Ahora, el agua, nos dice, está presente permanentemente en la naturaleza, entre los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Entre estas, la planta utiliza el agua líquida para absorber por la raíz. El agua está formada por la unión de dos gases de hidrógeno y el oxígeno, también conocida como H2 o es su fórmula química. ¿Ya, chicos? Entonces ya hemos visto los datos en cómo se produce la fotosíntesis, ¿no? En este caso. Seguimos. Ahora,
¿Cómo se produce la fotosíntesis? Justo lo que hablábamos anteriormente. Se nos dice que la fotosíntesis es un proceso complejo que incluye varias fases. El agua, que está en líquido, dice, proveniente del suelo, y del dióxido de carbono, que es el gas del aire, son la materia prima con las cuales las plantas elaboran la glucosa, que es el sólido, es el alimento que las plantas están elaborando. En la fabricación, ellas desechan el oxígeno. Quiere decir, ¿para qué? ¿Y cuál es el gas? El oxígeno va a ser, perdón, el gas sobrante. La glucosa, como verás después, se transforma para ser almacenada. ¿En dónde? En la planta. ¿Ya, chicos? Entonces ya estamos viendo esta parte. Bien, chicos. Entonces, como nosotros podemos observar la producción de alimentos mediante la fotosíntesis, se da de esta manera. Tenemos a la materia prima, que viene a ser el agua en líquido que encontramos proveniente del suelo. También tenemos al dióxido de carbono. Luego, estas dos se van a convertir en energía. ¿Qué quiere decir? Que el cambio de la luz solar va a ayudar para que se vuelva ahora este proceso en un alimento útil, llamado como glucosa. La glucosa se almacena de una manera transformada, es del material sólido de las plantas, su propio alimento. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué expulsa? Al realizar la fotosíntesis, la planta expulsa el oxígeno, ¿ya? Y para nosotros, ustedes saben que en el aire encontramos el oxígeno y el dióxido de carbono, y para nosotros es la principal fuente de vida, el oxígeno que las plantas nos brindan. ¿Ya, chicos? Entonces, también los químicos que representan la fotosíntesis con símbolos y fórmulas así, representan con letras a los átomos de los elementos, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, de una forma molecular de la sustancia. Tenemos agua, azúcar, dióxido de carbono. También con números representan cuántos átomos de cada elemento forma una molécula de cada sustancia. Por ejemplo, el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno, como podemos observar, y una de oxígeno, la cual se va a representar de esta manera: H2, o dos moléculas o 2 átomos de hidrógeno más una de oxígeno, base a la fórmula química del agua. En el siguiente gráfico te mostramos las fórmulas de la formación de la glucosa en la hoja de la planta. Al lado izquierdo podemos ver a la materia prima, ¿ya? El material sólido, la glucosa. Y a la derecha están los productos, que viene a ser lo que nos benefician a nosotros, ¿ya? Bien, chicos, seguimos. Ahora nos dice, nos vamos a guiar de los colores para que nosotros podamos comprender cómo se forma la glucosa. La glucosa se dice que se necesita 6 moléculas de agua, como la que podemos acá, 6H2O, ¿se acuerdan? La fórmula química del agua, 6 moléculas de dióxido de carbono, que era el dióxido de carbono, o también conocido como CO2. Como sobra oxígeno, se dice que se eliminan 6 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, solamente nos quedarían 2 oxígenos. Entonces, observa, en la fórmula de la molécula de la glucosa está formada por 6 átomos de carbono y 12 de átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Es decir, entonces acá podemos observar la fórmula de la glucosa. C6, que era, ¿no? 6 átomos de carbono, una de 12 moléculas de hidrógeno y 6 de oxígeno, ¿ya? Ahora, observa igualmente de dónde provienen los átomos que forman la molécula de la glucosa. Nos dice, siguiendo la línea de color. A ver, observamos en este cuadro 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono, que nos decían, todos estos, chicos, se forman para dar, ¿no?, a lo que viene a ser la forma química de la glucosa. Ahora, recuerden que el oxígeno es un desecho que vamos a expulsarnos, o que expulsan las plantas, perdón, para beneficiar a las personas, ¿ya? Entonces, seguimos a ver qué más nos indica. ¿Por qué se llama fotosíntesis? A ver, vamos a seguir hablando de la fotosíntesis. Se llama así porque es una fabricación de una nueva sustancia. Recuerden, la fotosíntesis es la fabricación de los alimentos de las plantas. Está hecha por cierta materia prima, pero con la importante intervención de la luz. ¿Ya? Recuerden,
de la luz del sol, por la cual se requiere energía que llega gracias a los rayos solares. La formación de la nueva sustancia necesita dos fases. Una es la fase luminosa. En esta fase se produce la separación de los átomos que forman las moléculas de agua y dióxido de carbono. Para separarlas se necesita la energía de la luz solar. Fase oscura. En esta fase se produce la unión de los átomos para formar la molécula de la glucosa, lo cual es el producto final de la fotosíntesis. Quiere decir el nuevo producto, la glucosa, que viene a ser la materia prima. ¿Ya? Seguimos. Ahora, ¿cuáles son las reservas de alimentos de las plantas? Las plantas también tienen sus reservas almacenadas. Se dice, ¿en forma de qué? De una sustancia denominada almidón, se llama su reserva de las plantas. Estas sustancias se forman por la unión de varias moléculas de glucosa. La planta también fabrica el material del que está formado, es una sustancia denominada celulosa, la cual se forma de la unión de varias moléculas de almidón, pero las plantas no solo fabrican los materiales que hemos mencionado, también sintetizan grasas, proteínas, etc. ¿Ya, chicos? Un solo ejemplo viene a ser la combinación de muchas sustancias, por ejemplo, lo que encontramos en los granos de la quinoa, que están formados por almidón, y otros productos, ¿ya? Entonces, chicos, como pueden ver, la glucosa, que viene a ser el producto sólido, ¿no? Los alimentos que producen las plantas, su reserva que viene a ser el almidón, y luego van a fabricar otro material llamado la celulosa, ¿ya? Recuerden que este material también es formado y fabricado por las plantas. Bien, chicos, seguimos. Entonces, luego los materiales fabricados en las hojas son enviados mediante unos tubos muy finos denominados floema hasta los lugares donde se almacena. El almacenamiento puede ser en las raíces, como en la yuca, o en los tallos, también como la papa, o también en la caña de azúcar. Se dice que todos estos alimentos, chicos, entonces se van a almacenar como reserva para las plantas, para que ellas también puedan mantenerse y puedan seguir creciendo y reproducir. La fotosíntesis y la respiración de las plantas son procesos diferentes. A veces las personas tienen ideas confusas sobre el proceso de la fotosíntesis y respiración que realizan las plantas. Se suele creer que la fotosíntesis reemplaza la respiración. Eso no es así, chicos. La respiración es un proceso distinto a la fotosíntesis. A ver, la planta se dice que aparte de realizar el proceso de fabricación de sus alimentos que viene a ser en la fotosíntesis, también respira y lo hace con la finalidad de utilizar la energía de los materiales almacenados, ¿ya? Entonces, con la energía, esta será capaz de realizar sus funciones. Entonces, chicos, vamos a ver cuáles son esas funciones de las plantas en el siguiente cuadro. A ver, te presento diferencias, fotosíntesis y respiración. A ver, ¿cuándo ocurre la fotosíntesis? Cuando está en la luz del día, en la fase luminosa y en la fase oscura. La respiración sucede en el día y en la noche durante las 24 horas. La materia prima, que es el material sólido, en la fotosíntesis es el dióxido de carbono y el agua, mientras que en la respiración encontramos el alimento y el oxígeno. Los desechos vienen a ser los desechos de la fotosíntesis, elimina el oxígeno, mientras que en la respiración elimina el dióxido de carbono y el agua. Los productos útiles, que viene a ser la glucosa, en la fotosíntesis azúcar simple, y en la respiración libera energía, ¿ya? Entonces, chicos, finalmente nosotros podemos decir que la fotosíntesis es la clave de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual la planta fabrica sus alimentos a partir de ella, generando oxígeno, y por asociación nos brinda alimentos a todos los seres vivos que vivimos entonces al inicio, ¿no? Entonces, chicos, para recordar también, acá tenemos la referencia bibliográfica, tenemos a Oxenford, que él escribió su libro Biología de 1979, y acá nos cuenta, chicos, que este biólogo ha sido un profesor, ¿no? Y ha publicado más de 20 libros. Se le ha citado una vez en el material de investigación, ¿ya? Entonces, ahora, después de la lectura, vamos a recordar todo y vamos a empezar a completar nuestro cuadro. Nos dice, el proceso de la fotosíntesis, ¿en qué parte de la planta se realiza? Correcto, en las hojas. ¿Para qué? Para fabricar su propio alimento.
El ingreso del dióxido de carbono a la hoja, ¿en qué parte se da? En este caso se da en la parte inferior de las hojas. ¿Para qué? Para dar a conocer la materia prima, ¿ya? Salida del oxígeno. ¿Cuándo se daba la salida del oxígeno? Por las hojas. ¿Para qué? Para desechar o eliminar los desechos de la fotosíntesis. Ahora, el proceso donde se encuentran los cloroplastos se encuentran para realizar la fotosíntesis. Esto, ¿para qué se utiliza? Para almacenar el almidón, ¿no? Que encontramos en las plantas. Ahora, este proceso de las hojas, también podemos ver el ingreso del sol, se da en las hojas. ¿Para qué? Las hojas son las que captan la energía para así producir la fotosíntesis. La absorción del agua principalmente se da en la raíz de la planta. ¿Para qué? Para que ésta elabore su propio alimento, recuerdan, ¿no? Entonces, también tenemos el proceso de la transportación de agua y sales minerales que se da a través por el xilema o tallo. ¿Para qué? Para realizar la fotosíntesis. Transporte de alimentos desde la hoja. ¿En qué parte se daba? Por el floema, que son unos pequeños conductos muy delgados. ¿Para qué? Para el almacenamiento de las reservas. Quiere decir, las plantas reservan también sus alimentos para así poder subsistir. Después de leer la ficha y completar la tabla, ya tienes nuevas ideas sobre las preguntas de investigación. Ahora vamos a completar los espacios con la información que encontraste en la ficha. A ver, chicos, todos los seres vivos dependen ¿de qué? De las plantas para poder nosotros seguir alimentándonos. Las hojas grandes pueden realizar mejor la fotosíntesis porque pueden captar más energía solar. Recuerden que la energía solar es que le ayuda a realizar su alimentación. El oxígeno es un producto ¿de qué, chicos? De los desechos. Recuerden que las plantas al realizar la fotosíntesis desechan oxígeno. Y una de las materias primas de la planta junto con los alimentos. La producción de azúcar, o también conocida como glucosa, es el producto final. ¿De quién? De la fotosíntesis. Recuerden que lo que nosotros o las plantas se van a alimentar son la glucosa. Muchas moléculas ¿de qué? De la glucosa forman las moléculas del almidón y muchas moléculas de almidón forman las moléculas de la celulosa. Lo habíamos visto en el texto. Y si ustedes, chicos, creen que no está correcto lo que acabamos de hacer, pueden volver a revisar y ustedes pueden verificar las respuestas que estamos brindando o que les estoy brindando en esta oportunidad. Bien, entonces, chicos, seguimos aprendiendo. Ahora, sí, ya estás en condiciones de seguir escribiendo algo más sobre las preguntas de investigación. ¿Cómo hacen las plantas para fabricar sus alimentos? ¿Con qué materiales fabrican sus alimentos las plantas? Entonces, chicos, escriban sus respuestas y no se olviden de dar uno o dos argumentos para sustentar a su respuesta. ¿Ya? Háganlo con detenimiento para que así ustedes puedan seguir completando. Bien, entonces, ahora vas a analizar la confiabilidad del material que hemos leído de esta ficha. Puedes emplear los criterios que te presentamos a continuación. Entonces, vas a copiar en tu cuadernito este cuadrito y vamos a ver los criterios de confiabilidad de nuestra información leída del día de hoy. Nombres del autor o nombre de la entidad. En este caso se hablaba de una persona, ¿no? De Oxenford Joseph, ¿ya? ¿Quién es esta persona? Esta fuente de información la podemos encontrar en un libro denominada Biología de 1979. ¿Es una persona? Claro que sí. Entonces marcamos. No es un equipo, no es una entidad. Tampoco es una universidad, gobierno, empresa u otra. Entonces, información del autor. ¿Qué nos decían de Joseph Oxenford? Su profesión es biólogo, ¿no? Este autor ha sido citado una vez y su profesión es biólogo. También la ocupación que él tuvo fue de profesor. ¿Para qué se ha utilizado el libro de el autor? Para realizar estudios, en este caso, estudios para los estudiantes de cuarto grado, ¿no? Para lo que viene a ser el minero. Bien, chicos, espero que les haya podido brindar esta información y ustedes puedan seguir corroborando. Ahora, en familia, ustedes lo que van a hacer, van a explicar lo importante que son las plantas, pues viven de los alimentos que ellas mismas preparan. Explícales también qué hacen las plantas con el agua, el dióxido de carbono del aire y la luz solar, ¿ya? Ahora, vas a reflexionar
completando y siempre recordando la meta, y vas a explicar el proceso de la fotosíntesis en la producción de sus alimentos, de la planta, y a partir de esta y otros alimentos importantes. Ahora reflexiona y responde la pregunta. ¿Lograste la meta? Explícales un pequeño texto. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Siempre sustentando, ¿ya? Ya, chicos, entonces tómense su tiempo para poder ustedes responder a la pregunta. Reflexionamos, ya seguimos. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizarías tú para lograr la meta del día de hoy? Entonces escribe tu respuesta, de qué manera tú podrías seguir mejorando para seguir aprendiendo, ¿ya? Luego, chicos, finalmente esperemos que ustedes hayan aprendido lo siguiente. Las plantas elaboran su propio alimento mediante la fotosíntesis. Diversos alimentos como el almidón y las proteínas también. 2. Las plantas elaboran mediante la fotosíntesis cada molécula de glucosa a partir de 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua con intervención de la luz solar. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora sí te vas a autoevaluar marcando sí o no en el recuadro según corresponde. Acá te presento los siguientes, los 5 criterios para que tú puedas evaluarte si lograste o no responder el día de hoy a la pregunta de investigación, y pues de repente fue un poquito dificultoso, entonces siempre consideramos, ¿no? Lo siguiente de acuerdo, entonces marcamos sí o no con un check. Chicos, muchas gracias por su atención. La actividad de hoy estuvo un poquito larga, pero muy interesante. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora voy a dar a conocer el reto del día viernes, ¿no? Nos planteaba lo siguiente, nos decía, 4 paletas es igual a 40, 2 paletas por una paleta diferente nos da 80. Entonces, yo tenía que hallar el valor de, al sumar la primera paleta más la segunda y multiplicarla por 2. Entonces, vamos a conocer los valores. Si acá me dan 40, quiere decir que cada paleta vale 10, 10, 10, ¿no? 40. Y acá me dicen, si esta vale 10, ¿por cuánto? 10 por 8, entonces cada uno vale 4, ¿no? Como vemos acá. Y al multiplicar sumábamos primero 8 por 10, 80. Ahora yo tenía que hallar el valor de la primera paleta más la segunda y multiplicarla por 2. Recuerden que primero se realiza la multiplicación. Entonces, tengo los valores 10 más 4 por 2. Multiplicamos 4 por 2, 8. 8 más 10, 18. Y la respuesta, chicos, es 18. Entonces, vamos a felicitar a aquellos estudiantes que han realizado, ¿no? Estuvo un poquito complicado. Entonces, saludo a André Valquir por la respuesta brindada, a Brian Miranda y a Carla Manducano por sus respuestas, chicos. Entonces, les invito a ustedes también a seguir participando en el siguiente reto para el día de hoy. Entonces, chicos, recuerden compartir los retos y responder a sus, pueden comentar sus respuestas debajo de la suscripción del video. Para así, yo estoy saludando a todos aquellos que están dando las respuestas correctas. Entonces, ahora el reto del día de hoy es 3 plátanos más 3 plátanos más 3 plátanos me dan 90. 3 plátanos más 2 fresas me dan 50. Una fresa más 2 cerezas me da 12. Un plátano más una cereza más, me dice, más una fresa es igual a... Entonces, chicos, les voy a pedir que comenten sus respuestas. ¿Cuánto vale? Ahora es sumas. Un plátano más una cereza más una fresa. Recuerden, chicos, compartir la actividad del día de hoy. Y si te gustó, darle me gusta y seguir compartiendo para que los demás estudiantes de cuarto grado puedan seguir aprendiendo juntos todos. Recuerden que seguimos mejorando y aprendiendo más. Entonces, chicos, nos vemos en el video del día de mañana. Cuídense mucho. Chau, chau.